Estamos aquí en la oficina del Paddock. Aquí lo que vas a encontrar es periodismo serio, de calidad. Tengo mis notas ahí, está todo medido. ¿Tú has visto esto? ¿Eh? ¿Qué despliegue? ¿Qué instalaciones? Que lo tenemos todo. Mira el pañito. Mira. Mira la regadera. Amarilla también. Ay, se me cayó esto. El pinchito. Secretario, dígame. ponme la entradilla y empezamos de verdad. Tengo al secretario del Paddock aquí que siempre me va a ir ayudando un poco. Con mucho gusto. Intro. Bueno, entonces, yo venía estas semanas últimas pensando, no sé, me falta algo en la retransmisión. Si vieron lo de Silverstone y de Spa, digo, ¿qué era? Y ahora en Hungría, pues al final se solucionó. Eran estos gráficos que en Bélgica eran así y en Hungría eran así. ¿Y ven la diferencia? En Bélgica, aquí hay medidor de fuerza G, ponían minisectores, pero ¿y dónde está la velocidad? ¿Dónde está la batería? Estamos de enhorabuena porque la FOM, Formula One Management, es decir, la empresa de la Fórmula 1, la empresa que es la Fórmula 1, los que hacen la retransmisión que luego se la venden a los países, pues ellos recuperaron estos gráficos. Supongo que se les escaparon o que tenían algún problema y que lo consiguieron solucionar ahora. Aparte de que seguramente también se les habían estropeado las cámaras on board de los coches cuando iban en las rectas largas. ¿Sabes? Que cuando puedes oír si el coche está haciendo... o está haciendo... Pero no nos habremos perdido nada relevante. Digo yo que tampoco Spa y Silverstone son dos circuitos que fueran a producir nada revelador o embarazoso que ahora ya en Hungría no se notara. Está bien que en Hungría no se usa tanto el motor, que es más fácil cargar la batería, pero yo creo que habría que ser muy mal pensado para dudar de la honestidad de esta gente y empezar a hipotetizar que querían ocultar cualquier... Ok, vamos a darle a lo de Hungría entonces. Yo voy a estar aquí con mis notas porque, a ver, ¿tú sabes la cantidad de información que manejamos aquí? Mira, partitura y todo. Mira, dice... El viernes temprano, Ferrari medio segundo más rápido que el resto. Ferrari 1-2. ¿Qué tienes más? Gana tanto los medios como los blandos. Esto está para Ferrari. Aston Martin, el gran tema de la semana. Mira, 16 novedades y... Uy, no. Alpine retomaron las pruebas que estaban haciendo de alerón trasero alternativo. Después del éxito del test en modo recta extremo que hizo Gasly en Bélgica, ahora Colapinto probó el modo de ayuda a la frenada, con el alerón así en ese ángulo como empotrado contra el chasis. Si juntan las dos cosas, cuidado, ¿eh? El sábado, el protocolo de autodestrucción de los Cadillac este fin de semana fue el incendio de freno. A mí me gusta más cuando se va desmontando a trocitos. Y ya la quali, que Hamilton perdió la pole por 12 milésimas de segundo, pero en cuanto acabó su vuelta, ¡vamos para allá! We look like a bunch of wankos. Vamos a repartir gunteritos, vamos a estrenar este campeonato. Esta sección se basa enteramente en las legendarias palabras de nuestro querido Gunther Steiner. Entonces vamos a honrar de esta manera las mejores jugadas de cualquier persona, equipo, entidad, animal de la fauna de la Fórmula 1. Claramente hay un favorito, siempre va muy por delante y esta semana... no defraudan, empiezan ganando. Ferrari. Por supuesto, se les olvida comentarle a Hamilton a tiempo que todavía hay gente haciendo sus vueltas. Y llega Piastri ahí y se pone muy contento de ver a este señor en medio. 3 puestos de penalización para Hamilton en la salida. Y vamos a estrenar este campeonato con 2 gunteritos para Ferrari. Bueno... Secretario, Ya. ¿más granditos para la próxima? Eso lo soluciono en post-pro. Gracias. Vamos a hacer de 1 a 5 gunteritos dependiendo de lo magistral que sea la jugada de la incompetencia de la semana y hacemos el campeonato así y ya vemos a final de año. Si quieren nominar cosas me comentan, que Gunther siempre contento de echarse una risa. Seguimos, domingo, la carrera. Primero el himno, que a mí me gusta mucho siempre lo del himno. Esta gente húngara plantó una lechuga cónica en medio del circuito, de esa lechuga nació una cantante, y luego 3 aviones de guerra echando un mito bastante típico, porque brum brum, unga bunga. La carrera. Lando volvió a sus buenas costumbres de salir primero y ceder su puesto muy amablemente, porque la verdad es que adelantar en este circuito, yo no entiendo por qué nadie se ha dado cuenta, pero ¿saben una cosa? El Hungaroring es el Mónaco sin muros de la Fórmula 1. Y además también es la pista de karting de la Fórmula 1. Mira, todo curvitas ahí, chiqui. Yo no entiendo el poco ingenio de la gente. Luego se lió bastante el tema porque hubo muchos problemas en esta carrera con las banderas azules, el sistema, lo que les enseñan en el volante de las banderas azules y todo esto. Piastri andaba liderando, se encontró con gente más lenta adelante, uno de ellos era Sainz. Y bueno, digamos que no hubo ahí muy buena comunicación o algo. Como somos
llegamos a la oficina del paddock tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Sainz y preguntarle un poco acerca del incidente. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Nos puedes comentar un poco lo que pasó con Oscar? Al parecer no lo viste venir, ¿verdad? No, se me metió ahí el líder en el ángulo muerto. Y una pena porque me hizo perder tiempo cuando estaba yo compitiendo por la posición 14. Pero bueno, este deporte no siempre es justo. Pero el equipo te había avisado y había muchas banderas azules por todos. Bueno, el equipo dice muchas cosas y el sistema de banderas azules estaba totalmente loco esta carrera y no te puedes fiar. Cierto, vimos muchas situaciones de frustración debido al problema con las banderas azules. Pero cuando se produjo el contacto tú ya entendiste que Oscar estaba ahí, ¿no? Pues claro, ¿tú estás tonto o qué? Entonces, ¿por qué tardaste media vuelta más en dejarle pasar? Ah, no. Eso es porque soy un hijo de puta. También pudimos conversar un poco con Oscar y preguntarle qué opina del comportamiento de Sainz. Es un normal. Malas noticias para las relaciones diplomáticas entre España y Australia, que a ver que tampoco sean una... A ver, busca Raúl Albiol Canguro, para hacerte una idea. Que tampoco está bien poner el estándar en un futbolista, pero bueno, a veces también hay crossover. Mira la final del Mundial, mira qué par de pilotos. Ronaldo de hecho tiene una chaqueta azul que yo creo que es de Williams. A lo mejor es la sorpresa del verano. Lo que pasa es que no sé yo, porque están intentando bajar el peso del coche en Williams. Por cierto, casi me olvido. Vamos a darle 2 gunteritos también a Carlos Sainz. Que al final tampoco importa tanto porque Piastri se retiró con un problema en la caja de cambios, que no sabemos si fue por el contacto con Sainz o no, pero el caso es que, vamos. Ningún problema técnico. Volviendo al tema, vamos a contactar con la dirección de carrera para ver qué es lo que pasó, porque Oliverman estaba comentando desde la vuelta 6 parece que estaban las banderas azules flasheando todo el rato, que nadie sabía si eran para ellos, si no. Veamos si esta gente está por ahí. Secretario, marcaste, ¿no? Todo listo. Sí. Oiga, ¿nos podría explicar un poco qué es lo que pasó con la situación de los doblados en esta carrera en Hungría? Lo que pasó fue un problema informático. Pero comprobar todos los sistemas antes de la carrera, no sé, hacer un poco de simulación. Es que, chava, el software pollo. Pero que no tenemos capacidad intelectual. 3 gunteritos. Esta te la hago con Zoom digital. 1, 2, date la vuelta, Gunter. Y 3. Ahora vamos aligerando ya que esto es un poco así de información y ustedes ya se lo saben. Hamilton para, McLaren le cubre con Piastri, Norris tiene aire limpio, va volado, Norris gana. Muy bien. Esta sí. Max segundo con un coche que se degrada. Car degradation dice. El degradado de Red Bull, que se lo piense muy bien Max durante el verano y que sus flirteos con Toto sigan muy bien. Todas estas. Ay, Jorgito. Ay, Dios mío, Jorgito. Tu pareja invita a su yate a tu peor enemigo y le hace ojito. La verdad es que un poco de pena. En fin, calvario la salida para Jorgito. Acaba séptimo. Más o menos bien. Lo que pasa es que Il Bambino acabó tercero y ya está 50 puntos por encima de Hamilton y 59 por encima de Russell. Hamilton, 0,1 kilómetros por hora en el pit lane. 5 segundos. Está Hamilton. 5 segundos. Eso es así. No estoy diciendo que sea injusto, que es así. Pero la gracia es que Ferrari eran favoritos, hablamos del viernes, Hamilton casi hace la pole, Leclerc salía segundo, terminaron cuarto y quinto. Un punterito rápido más, este me lo pones en grande y ya lo pones. Aston Martin, nos hicieron la 13-14 ahí, con ese señorito Stroll que quedó por delante de Alonso como gran campeón de la meritocracia. En cualquier caso, bastante bien para los Aston porque, al fin y al cabo, aquí tenemos a Alonso en Spa. Y aquí tenemos a Alonso en Hungría. Y oye, si Honda hacen un motor decente... GP2 Engine. En fin, ya está bien. Suscríbete ahí que, bueno, esto del Paddock que está empezando. ¿Te moviste? Y que si eres uno de los primeros, pues siempre puedes decirlo y te regalo el merchandising de Chichinabo, que hagamos algo. Nos vemos.